El problema sobre la irrealidad del movimiento y del cambio subsistió hasta cuando Demócrito propuso una solución, descomponiendo en miríadas de esferas diminutas, invisibles, densas e inmutables, la esfera eterna e inmutable que Parménides postuló. Demócrito asignó realidad al vacío, reclamando la existencia de lo que no es, y por tanto del movimiento de los átomos. Los átomos deberían ser indivisibles, inalterables, eternos, infinitos en número, poseedores de una multitudinaria diversidad de formas y dotados desde la eternidad de un movimiento perpetuo en todas las direcciones. El movimiento puramente mecánico llevaría al encadenamiento casual de algunos átomos con otros, formando torbellinos para dar origen a todo lo existente, mundos que nacen y mueren, que no son creados por Dios, sino que surgen y se destruyen por una necesidad natural. Los átomos se diferenciaban entre sí por su magnitud, situación y forma, que darían sustento a las distinciones cualitativas que permiten distinguir entre aire, agua, tierra y fuego. Aunque Demócrito no establecía diferencias entre mente y materia, sí distinguía entre propiedades primarias y secundarias. Para él, lo dulce y lo amargo, lo caliente y lo frío, y los colores estaban establecidos por pura convención, mientras que la realidad estaba constituida por los átomos y el vacío. Siglos después, Galileo dirá que en los cuerpos externos no existe nada que provoque en nosotros gustos, olores, sonidos, a no ser que sean fenómenos descriptibles mediante tamaños, formas, números y movimientos rápidos o lentos. Cuando dos o más átomos que poseían una forma complementaria entraban en contacto, no rebotaban sino que se adherían dando lugar a cuerpos visibles. Demócrito creía que había un número infinito de mundos, todos compuestos por un número infinito de átomos, y que los átomos no solo formaban todas las cosas físicas, sino también las que parecen inmateriales, como el alma. Así pues, el alma estaría compuesta por átomos esféricos de fuego impulsados por un movimiento muy rápido, que por su estructura eran capaces de atravesarlo todo y de moverlo todo, desplazándose con la rapidez del pensamiento. La mente estaría formada por concentraciones de estos átomos. Esta explicación no satisfizo a Aristóteles, quien no aceptaba que las formas ordenadas del mundo y sobre todo los cuerpos de los organismos vivos pudieran generarse por mera fusión y separación fortuitas de los átomos. Para Demócrito, el sentido fundamental era el tacto, y lo consideraba que los objetos o cuerpos visibles emanaban permanentemente moldes o imágenes de sí mismos que se transmiten a través del aire con inimaginable rapidez, que inciden continuamente sobre el ojo del observador. El aire que se encuentra entre el ojo y el objeto estaba contraído y recortado por el objeto visto y por el vidente. Este aire recortado afectaba al observador, y una vez que la imagen había incidido en el vidente, podía moldear los átomos dinámicos del alma, confiriéndoles su propia forma. A Pitágoras se le atribuye haber afirmado que el número es la esencia de todas las cosas, o la expresión de las leyes que rigen la evolución universal, la esencia misma del universo, el ser mismo, el elemento inmaterial, la causa y principio de todas las formas posibles, la sustancia y la materia de todos los seres, el principio de movimiento, la forma, el mundo, la materia, el pensamiento, el hombre y el caballo, etc. Aristóteles propuso tres posibles interpretaciones de lo que había querido decir Pitágoras: que las cosas realmente se componen de números, en el mismo sentido en que los atomistas afirman que se componen de átomos, es decir, que los números poseen una sustancia material. 2. Que las cosas obtienen su ser por imitación de los números, es decir, que lo real es descriptible mediante relaciones numéricas. Y 3. Que los elementos, a partir de los cuales surgen
Los números son los mismos elementos que conforman todo lo existente, es decir, que todo lo existente comparte con los números un sustrato común. Independientemente cuál sea la interpretación correcta y anotando que no parecen ser interpretaciones incompatibles entre sí, Pitágoras quiso subordinar la geometría, formas, a la aritmética, número, y sobre todo la cualidad a la cantidad, es decir, redactó el registro de nacimiento de la interpretación matemática de la realidad. Pitágoras calculó la relación entre la longitud de una cuerda y el tono que la cuerda producía al vibrar. El descubrimiento de la ley de los intervalos musicales permitió enlazar el espacio, el número y el sonido dentro de una relación armónica. Las notas musicales producidas por cuerdas cuyas longitudes guardan proporciones simples entre sí, armonizan cuando se ejecutan simultáneamente. El acorde musical no está constituido por una simple yuxtaposición de sonidos, sino por su emisión simultánea o sucesiva, separada por intervalos o por tonos y semitonos entre las notas. Estos intervalos siguen las razones de la progresión armónica 2/4 sobre 3/1, donde dedujo que el sonido es lo determinado y los intervalos lo indeterminado, y que por tanto la melodía es algo así como la síntesis de lo finito y de lo infinito. La razón numérica era la esencia, la sensación, algo derivado. Lo cualitativo y subjetivo era el resultado de una relación matemática simple. Los números eran entonces la materia prima constitutiva de todos los objetos que vemos y tocamos. La realidad es, por tanto, racional. La armonía como característica universal debía manifestarse en relaciones numéricas simples. En conclusión, todo es número. Para Pitágoras, la mónada, la unidad, es el principio de todas las cosas, es el símbolo de la razón, lo definido, lo estable. De la unidad salió la diada, o materia indeterminada sometida a la mónada. La diada es símbolo de la diversidad, opinión, contraposición de la materia, de la imperfección, de lo indefinido. De la mónada perfecta y la diada intermedia surgieron los demás números. Por ejemplo, la tríada mónada más diada es el símbolo de la armonía, de la perfección del tiempo. De los números surgieron los puntos, de los puntos las líneas, de las líneas las superficies, de las superficies los volúmenes y todos los cuerpos sensibles que provienen de 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra. Estos elementos se transforman de diversos modos, creando el mundo animado, espiritual y esférico que tiene como centro la Tierra, que también es redonda y habitada en toda su superficie. Pitágoras anunció que existían los números triangulares, 1, 3, 6, 10, etc., de los cuales el 10 corresponde al tetractis sagrado, al que se le concedía especial importancia y significado porque consistía en 4 líneas transversales y 3 lados iguales de A4. El tetractis es símbolo de Dios y del universo, suma de las dimensiones geométricas. Abre paréntesis, 10 igual a 1 más 2 más 3 más 4, cierra paréntesis. También existían los números cuadrados, 4, 9, 16, 25, etc., cada uno de los cuales podía derivarse de su precedente añadiéndole un borde en forma de L, gnomon o escuadra. Luego advirtió que cada número impar era un gnomon de un número cuadrado. Por ejemplo, 7 es el gnomon del cuadrado de 3 para formar el cuadrado de 4. O sea, 3 a la 2 más 7 igual a 4 a la 2. Si todo se formó de acuerdo con las relaciones numéricas,
la inteligencia humana solo necesitaba de la razón para llegar al conocimiento, prescindiendo de la experiencia y de la ayuda de los sentidos, que en numerosas ocasiones son una fuente inevitable de error. Abandonaba así el método experimental para adentrarse en especulaciones abstractas de cálculo numérico, error que determinó el fracaso temporal de su escuela. El proyecto pitagórico de explicar la armonía del universo con base en relaciones numéricas chocó contra el descubrimiento de los números irracionales, como la relación entre la diagonal y el lado de un cuadrado. Este descubrimiento atentaba contra el proyecto de matematizar la naturaleza y por tanto debía ser guardado en secreto para no poner en evidencia su debilidad. Se dice que los pitagóricos llegaron al exceso de eliminar físicamente a quien había descubierto la existencia de los irracionales. Hoy no nos preocupamos por la existencia de los irracionales, toda vez que las matemáticas los incorporaron como números. Sin embargo, esta historia deja pendiente la inquietud sobre qué tan cierto es que toda realidad sea computable, mesurable y formalizable matemáticamente.